Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los beneficios penitenciarios, generalidades, concepto y su naturaleza jurídica. ¿Y qué podemos primero definir? Debemos definir la palabra beneficio, el cual, según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, eh, proviene del latín beneficium, que significa bien que se hace o que se recibe. Así pues, al buscar la definición de penitenciario, el mismo diccionario nos informa que dicha palabra proviene de penitencia, significado que calificándolo como adjetivo corresponde a lo perteneciente o relativo a penitenciaría o penal. Y además es una segunda sección como, como lo que se dice de cualquiera de los sistemas modernamente adoptados para castigo y corrección de los penados y del régimen o del servicio de los establecimientos destinados a esto. Es decir, beneficio penitenciario es beneficio que se le otorga a los que se encuentran internados en un establecimiento penitenciario. Consecuentemente, pues, la definición de beneficios penitenciarios, partiendo pues de las palabras antes mencionadas o de las definiciones antes mencionadas, podría resumirse como el bien que recibe el interno sentenciado y recluido en un establecimiento penitenciario con la finalidad de corregirlo. Esto es pues que los beneficios son acciones favorecedoras para los internos sentenciados y recluidos en los penales. ¿Cómo podemos definir su naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. Al respecto existe una gran controversia sobre si deben ser considerados como derechos o como incentivos. No, como vamos a ver más adelante, el tribunal tiene también su propia definición, el Tribunal Constitucional una definición al respecto. El profesor sanmarquino Small Arana, en su libro Situación carcelaria en el Perú y beneficios penitenciarios, ha señalado lo siguiente, ¿no? Los beneficios penitenciarios son verdaderos incentivos, concebidos como derechos expectaticios o expectativos del interno, que le permitirán observar las normas de conducta en el campo penitenciario, tendientes pues a lograr menor permanencia en el establecimiento penitenciario mediante los mecanismos de la redención de la pena por el trabajo y la educación, para luego alcanzar la semi-libertad y la libertad condicional, accediendo paulatinamente a la libertad. Es decir, pues, que el interno que se encuentre en un establecimiento penitenciario o penal eh, puede gozar de este incentivo, ¿no? De este incentivo que significaría, pues, el permanecer el menor tiempo posible en un penal. Pero eso debe lograrlo, debe conseguirlo, debe ganárselo. ¿Y cómo se lo gana este interno? Mediante el trabajo, en la educación, ¿no? Por un lado, ¿no? Es decir, que si eh, realiza actividad laboral en el establecimiento penitenciario, que le genera no solamente un ingreso para él y su familia, ¿no? Y además, con esto está demostrando que se está rehabilitando, ¿no? Y que para cuando salga del establecimiento, ya va a tener un trabajo, una actividad lucrativa, ¿no? Que pueda ejercer sin necesidad de volver a delinquir. Igualmente la educación para el trabajo o un tipo de educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, idiomas, entre alguna formación técnica, universitaria, en fin. Entonces, si parte del tiempo
que esté internado el interno, lo ocupan esas actividades, puede acceder a los beneficios pues de la semilibertad, la libertad condicional, ¿no? Lo cual le va a conllevar definitivamente a la obtención de su derecho a la libertad. Muy bien. ¿Qué más podemos decir al respecto? La Real Academia Española también da otra definición al respecto, ¿no? Respecto a los beneficios, ¿no? Y nos indica, pues, que son medidas articuladas como derechos en el marco penitenciario, es decir, dentro del sistema penitenciario, con la finalidad de facilitar la reeducación y la reinserción del recluso, reinserción social del recluso, es decir, que se reeduque, que se reinserte, que se readapte a la sociedad. Estos beneficios permiten. No solamente es el beneficio de que permanezcan menos tiempo en el establecimiento, menos tiempo respecto a la condena que se le ha impuesto, sino que también se le va a educar y con miras a reinsertarlo en la sociedad, ¿no? Y todo esto va a permitir la reducción de la duración de la condena o el adelantamiento de la libertad condicional. El Tribunal Constitucional también ha dado su propia definición, ¿no? En la sentencia expedida en el expediente 2700-2006 PHC, que significa proceso de habeas corpus. ¿Qué nos dice el tribunal? Que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, es decir, no corresponden a derechos fundamentales de la persona, sino que son garantías previstas por el derecho de ejecución penal, es decir, en el marco del cumplimiento de la pena, ¿no? Cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación en Internet. En otras palabras, pues, según el Tribunal Constitucional, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales ni derechos constitucionales, ¿no? Sino son garantías, garantías del derecho de ejecución penal. Para lograr bienes sí, o principios que sí están elevados a rango constitucional, es decir, la búsqueda de la resocialización y reeducación del interno. Como ustedes ven, este concepto no discrepa mucho del concepto, de los conceptos señalados anteriormente o los alcances señalados anteriormente, ¿no? En efecto, pues, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, por lo que estas garantías sí pueden ser limitadas, ¿no? Los derechos fundamentales en principio no podrían ser limitados, aunque los derechos fundamentales tampoco son absolutos, sino que pueden ser restringidos, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, pero en líneas generales, los derechos fundamentales no deben ser, su ejercicio no debe ser privado a nadie, ¿no? Por lo tanto, en cambio, las garantías que implican que configuran los beneficios penitenciarios sí pueden sufrir algunas limitaciones. Las garantías que persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran ningún tipo de derecho fundamental a favor de las personas, ¿no? Entonces, las garantías se aseguran la primacía, ¿no? De, eh, de instituciones jurídicas. Por otro lado, ¿qué más podemos decir según la definición del TC, ¿no? Que no cabe duda de que cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de acceder a los mismos debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia debe cumplir con la exigencia
de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Esto se señaló en la sentencia emitida también por el máximo intérprete de la Constitución en el expediente 965-2007 PHC, es decir, proceso de habeas corpus / Tribunal Constitucional Fundamento Cuarto, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, como queda dicho, sin embargo, si se solicita un beneficio penitenciario, como es la semilibertad, por ejemplo, la libertad condicional, y el juez de ejecución penal, el juez penal, los deniega, o una vez otorgado los revoque, o si pretende restringirlos, en su decisión este juez debe fundamentar, debe motivar, debe justificar el porqué de su decisión. Es decir, el juez debe justificar por qué deniega un beneficio solicitado por el interno o por qué le revoca un beneficio que ya ha sido concedido al interno o por qué él se lo restringe. No debe motivarlo, debe justificarlo, debe expresar en su resolución judicial las razones para ello, ¿no? Porque si no lo hace así, constituiría esto una decisión arbitraria e inmotivada, ¿no? Y que podía dar pie, podía dar paso a la interposición de algún proceso constitucional de la libertad, pero ya para analizar la motivación de la resolución, ¿no? Del juez que denegó o revocó este beneficio, ¿no? Es decir, se puede interponer un habeas corpus para, o también un amparo para cuestionar la resolución judicial que denegó o revocó este beneficio. Entonces, si se declara fundada una demanda constitucional como la de habeas corpus, se le podría, no directamente el tribunal podría otorgar el beneficio, sino que podría obligarlo al juez a que pida nueva resolución y motive debidamente. Sí, aló, ¿todo correcto, Samuel? ¿Sí? Muy bien. Así pues, con la última definición dada por el TC, se tiene en concreto que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino beneficios a los que pueden acceder los internos recluidos en establecimientos penitenciarios, cumpliendo una pena privativa de la libertad, ¿no? ¿A efectos de qué? De que puedan egresar o salir del establecimiento penitenciario antes de que se cumpla la pena efectiva, es decir, antes de que se cumpla la totalidad de la pena, siempre y cuando estos internos observen los requisitos que se encuentran definidas ya en las leyes pertinentes. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la ley pertinente? El Código de Ejecución Penal, obviamente, que rige para los internos condenados a penas privativas de libertad, debiéndose considerar además la naturaleza del delito cometido, porque no a todo delito no le correspondería beneficio. ¿Qué más? Eh, es decir, pues, ¿no? Que a los internos que purgan ciertos delitos no les correspondería beneficios. Hay delitos que no les corresponden, ¿no? El otorgamiento de beneficios, ¿no? Quizá lo más grave, ¿no? Y además, para hacerse merecedor de un beneficio penitenciario, se debe cumplir las reglas de disciplina en el interior del establecimiento penitenciario, ¿no? Y que están señaladas también en el Código de Ejecución Penal. ¿Qué más, no? Y que se aplican, obviamente, en estos establecimientos penitenciarios. ¿Para qué sirven estas reglas? Las reglas sirven para
mantener o facilitar la convivencia. La convivencia del interno, de todos los internos, de todos los que se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario. ¿Qué es necesario evaluar también para el otorgamiento de un beneficio penitenciario? Es necesario evaluar la conducta la conducta y la personalidad de la gente, ¿no? Se debe señalar, se debe considerar si es un delincuente habitual, si es un reincidente, si es un delincuente primario, entre otros aspectos importantes, ¿no? Que según el criterio del TC, en la sentencia recaída en el caso Máximo Yajaruna Sare, se señaló que la determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario en realidad no puede ni debe reducirse ni verificarse a si éste cumplió o no con los supuestos formales que la normatividad contempla. Es decir, no se debe analizar aspectos formales, sino requisitos establecidos en la norma que es el Código de Ejecución Penal. Esto es conforme a la sentencia emitida en el expediente 1594, fundamento 14, ¿no? Publicado como las demás sentencias mencionadas en la página web del Tribunal Constitucional. Muy bien. Nuestra legislación de ejecución penal, en su artículo 45, señala 5 beneficios penitenciarios. ¿Cuáles son estos 5 beneficios penitenciarios que se van a ir desarrollando a lo largo de este diplomado, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Primero, permiso de salida del establecimiento penitenciario. Prevención de la pena por el trabajo y la educación, el denominado 2x1, ¿no? La semilibertad, la liberación condicional, la visita íntima y otros que se encuentran regulados en el artículo 59 del Código de Ejecución Penal. Y estos beneficios también deben ser considerados como recompensas. Por ejemplo, pues tenemos la autorización para trabajar en horas extraordinarias, desempeñar labores auxiliares de la administración penitenciaria, carcelaria penitenciaria, que no impliquen funciones autoritativas, es decir, la labor que hace el interno no significará autorizar o dirigir u organizar, ¿no? Sino labores de menor rango, ¿no? También implica la concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas y otras que determine el reglamento. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué podemos hablar como concepto? Ya hemos hablado, hemos dado unas generalidades, hemos hablado de una definición lingüística, hemos hablado de la naturaleza jurídica, ahora vamos a hablar del concepto de los beneficios penitenciarios. Y los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven la resocialización del privado de su libertad, es decir, el interno, ¿no? A través de su participación activa. ¿En qué? En actividades laborales, de trabajo. ¿Qué más? En actividades educativas, ¿no? Formación educativa, ¿no? ¿Qué más implica? A su favor, obviamente. Y también servicios psicológicos, servicios
legales, servicios sociales que ofrece la administración carcelaria, ¿no? Así como a través de actividades que los propios internos implementan con tal finalidad. Puede incluirse incluso actividades recreativas, deportivas, entre otros. Los beneficios penitenciarios son también mecanismos jurídicos que permiten, como ya ha quedado dicho, reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad y mejorar también sus condiciones de detención. Obviamente va a tener una mejor apreciación de los servidores penitenciarios, del INPE, en fin, ¿no? Eh, y además va a tener oportunidad de elaborar, de educarse. ¿Para qué más sirven estos beneficios? Contribuyen de manera importante a mantener la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Es decir, pues que el interno, que se promueve la participación del interno en actividades terapéuticas, laborales, educativas, que le generen espacios de producción, de capacitación y de distensión, ¿no? Que en la vida cotidiana de una prisión se traduce en la reducción de violencia interna, violencia entre los propios internos o violencia del interno hacia los funcionarios del INPE y el personal médico, ¿no? Eh, Además, sirve para, para que existan mayores niveles de una convivencia ordenada y pacífica de los que se encuentran, pues, privados de su libertad. Y además, asegura o la seguridad, valga la redundancia, de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Porque el interno que se mantiene ocupado, que se mantiene trabajando, que se mantiene estudiando, obviamente se va a alejar de la violencia, del estrés propio de estar internado en un penal, de capacitarse, entre comillas, en actividades ilícitas, como promover delitos desde dentro del penal hacia afuera, o de pensar en hacer daño a otros internos o al establecimiento penitenciario. ¿Y en qué se fundamentan estos beneficios? Se fundamentan en los principios de reeducación y de reinserción social del interno, ¿no? Que inspiran la finalidad preventiva especial que se le asigna a la pena privativa de libertad, consagrada en el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Estado. Y se debe recalcar pues, que los beneficios penitenciarios no constituyen derechos fundamentales, ¿no? Sino que son una opción político-criminal mediante la cual el Estado concede o regula estímulos a condenados con fines de resocialización. Esa es la esencia. El Estado le concede, le permite, le da la oportunidad al interno de concederle beneficios, ¿no? Lo estimula a ello con miras a su resocialización y al cumplimiento de del establecimiento, pues, de el cumplimiento de la pena, ¿no? Y el cumplimiento del internamiento de este procesado. No solamente la prisión se concibe como un castigo por la comisión de algún delito, de un acto delictivo, sino que también
persigue la reeducación, la resocialización y la readaptación social del interno. ¿Con miras a qué? Que el interno ya no vuelva al penal, que cuando salga en libertad se ocupe del trabajar, de ser útil a la sociedad y no vuelva a delinquir, ¿no? Entonces, eso va a tono, ¿no? Es mejorar la conducta también del interno. ¿No? ¿Qué más tenemos? Nuevamente, hablaremos de la posición del Tribunal Constitucional al respecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tribunal tiene muchos fallos donde se ha pronunciado sobre la denegatoria o revocatoria de beneficios. Y que he dicho, el TC pues nuevamente recalca de que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal, que concretizan el principio constitucional de resocialización y reeducación militar. Muy bien, ¿no? Entonces, muy bien, es lo mismo, y reitera el tribunal de que si bien los beneficios no constituyen derechos, la denegación de aquellos, su revocación o restricción debe ser debe ser debe ser sustentado en motivos objetivos y razonables, es decir, mediante una resolución debidamente motivada por el juez de ejecución penal. Citamos al respecto el fundamento jurídico tercero de la sentencia 842-2003 HC/TC. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los beneficios penitenciarios. Se clasifican en dos: beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno y beneficios que permiten una libertad anticipada del interno. Respecto al primero, a los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno. En el caso, pues, del permiso de salida, de egresar del establecimiento y volver al mismo, porque cuando son delitos no muy graves se permite eso, como lo vamos a ver más adelante en este diplomado. La visita íntima del cónyuge o del conviviente en los famosos ministerios que no funcionan muy bien realmente en nuestro país. Y un conjunto de recompensas que se conceden al interno, como la autorización para trabajar en horas extras, desarrollar labores auxiliares, puede ser en la administración carcelaria, por ejemplo, que no impliquen labores autoritativas, como queda dicho, las visitas especiales de determinadas personas, entre otros beneficios. Es decir, esto no son beneficios que en estricto van a permitir el egreso antes del cumplimiento de la condena del interno, sino que son beneficios intramuros, con excepción de permiso de la salida, ¿no? Y la mayoría, a excepción, como queda dicho, del permiso de la salida, se conceden en el interior del establecimiento penitenciario. La concesión de estos beneficios es una facultad de la autoridad penitenciaria, del director del penal. No implica tanto una decisión del juez de ejecución penal, sino de la autoridad penitenciaria. Pero incluso su decisión debe estar debidamente sustentada, motivada, justificada. La decisión de no otorgarle, ¿no? Beneficios que permiten una libertad anticipada. Esta es la segunda clasificación que hemos diseñado, ¿no? Estos beneficios posibilitan el cumplimiento de una parte de la condena en libertad. Es decir,
una parte de la condena se cumple en prisión y otra parte en libertad, ¿no? Es decir, ya se cumple con el egreso del interno del establecimiento penitenciario. ¿Y cuáles son estos dos beneficios? El beneficio de la semilibertad y el beneficio de la liberación condicional, que se denominan a su vez beneficios extramuros, por cuanto permiten la libertad del beneficiado o del interno.